Vivimos en un mundo lleno de historias. Las vemos, las leemos, las jugamos. Cada una, aunque obedezca a una serie de preceptos básicos para su creación, es tan única como igual a todas las demás. Dado la gran cantidad de temas y entornos que se pueden escoger al momento de crear una historia y la infinidad de maneras de desenvolver el argumento de la misma, el crear una historia sobre cómo crear una historia es algo que fácilmente puede ser tildado de ambiguo y ridículo. Pero hay ahí fuera una o dos obras como el recién salido de Beginner's Guide que se toman la molestia de ilustrar algunos puntos interesantes que acompañan el desarrollo de la obra de un autor. Pero poniéndome a pensar un poco, las vicisitudes que acompañan el proceso de creación de una obra son material muy interesante para una historia. La pérdida de motivación, el bloqueo mental, la falta de inspiración, la incapacidad para continuar, las experiencias y las personas que influyen en la vida de un creador para desmotivarlo, instruirlo, etc. He de decir que esto no lo hubiera considerado si no hubiera visto una serie que se estrenó en octubre de 2014, la cual me parece bastante especial ya que ilustra en menor o mayor medida algunas de las vicisitudes de las que hablo. Tiene un mayor énfasis en la música y nunca hace ninguna referencia a la creación de una historia, pero muchas de las ideas que implementa son material extrapolable para un escritor. Hay que recordar que el amor al arte es una doctrina universal y sin importar a qué medio de expresión se dedique una persona, al final acabará pasando por experiencias inevitables al enfrentarse a la creación de su obra. Esa serie es Shigatsu wa Kimi no Uso. Shigatsu wa Kimi no Uso cuenta la historia de Kousei, un pianista de 14 años que ha perdido la capacidad para tocar. Sus primeros 11 años de vida le fueron tiempo más que suficiente para conseguir una gran cantidad de logros en su país. No hay ningún músico de su generación que no haya escuchado hablar de él y sus presentaciones le lograron dar una reputación y fama moderadas. A pesar del gran don que tenía para la música, Kousei no disfrutaba mucho dedicarse a ella. En humildes comienzos practicaba por voluntad propia, pero poco a poco sus interpretaciones se convirtieron en una obligación para satisfacer a su madre en su última temporada de vida, más que algo que él quisiera hacer. Su madre trataba de convertirlo en una persona que ella no pudo ser y él trataba de hacerla feliz. Pero para cumplir ese inocente deseo tuvo que exponerse a largas y estrictas sesiones de práctica que terminaban produciéndole gran dolor emocional y físico. En los últimos días de su madre no logró despedirse de ella de la manera correcta, sino que se separaron estando en conflicto. Consecuentemente, dejó de sentir la música y abandonó el piano al ser incapaz de tocar. Pero claro, los traumas del pasado han deteriorado su salud sentimental y eso le ha traído repercusiones en el presente. Kousei sufre de algo muy similar a lo que se conoce como bloqueo mental, una verdadera pesadilla para el autor de cualquier arte. En mi opinión, lo que un autor necesita para crear son tres cosas: deseo, inspiración y motivación. Durante un bloqueo mental común y corriente, se apaga o desaparece una de las tres, dejando al autor incapaz de continuar con su obra y obligándolo a recurrir al paso del tiempo por ayuda, tomándose una temporada de esparcimiento, esperando unos días o semanas pacientemente, y con esperanza a que vuelva el elemento de su integridad que le falta para continuar con su pasión. A Kousei le atacó un intenso bloqueo mental, el cual dejó gravemente heridas y adormecidas su motivación, deseo, inspiración y todas las emociones que tiene, y lo ha dejado incapaz de tocar por 3 años. La música nunca desaparece de su pensamiento, pero tampoco puede continuar tocando, haciendo que viva incompleto y evidentemente atrapado sin ningún lugar al cual dirigirse en su viaje interno. Ya era difícil para él tocar aun cuando tenía la capacidad, pero ahora que se encuentra sin rumbo buscando una respuesta, ya no solo es desgastante para él, sino que es un infierno. Teme enfrentarse al piano. El hecho de que su don esté bloqueado y que lo vea incapaz de tocar es al mismo tiempo tanto una razón como una excusa para no continuar, y eso le impide vivir plenamente. Sufre todos los días pensando en ello por estar atascado y sumido en incertidumbre. A todo esto se le suma que él considera que la pérdida de su don es un castigo, una retribución por haber lastimado a su madre en sus últimos momentos. Al enfrentarse al piano, desciende a su infierno psicológico, ilustrado en el oscuro fondo del mar, en el que se encuentra solo, incapaz de escuchar sus notas. Kousei es alguien que sabe de música, sabe discernir cuando alguien está tocando bien o no, sabe qué sentimientos expresan los otros al tocar. El estar afectado por ese bloqueo tan grave le hace sentir desesperado. ¿Por qué es su propia música la que no puede sentir? Es aquí cuando entra Kaori. Shigatsu wa Kimi no Uso tiene una atmósfera única.
Difícilmente se puede encontrar otra historia que tenga una atmósfera tan pura y limpia, que logre encapsular tan bien la esencia que cubre los años de secundaria. El anime está plagado de momentos que transmiten luz y alegría. Claro, Kaori es el centro de atención en muchas de esas escenas. Ella es la felicidad materializada y es un personaje construido a base de muchos detalles. El color de su cabello, el brillo de sus ojos, sus rojas mejillas, la vitalidad que transmite. Tiene un modo de vida que respira libertad a cada segundo, hace todo lo que quiere hacer, vive cada día como si fuera el último. Tiene tanto cariño por los demás, es una violinista a la que no le importa tocar perfecto, sino tocar a su manera y dejar en los demás una impresión única. Es alguien que transmite todo lo bueno que siente, que puede influir en la gente de una manera alarmante. Kaori es la atmósfera de la serie. Ella está triste, la atmósfera va a ser triste. Ella está feliz, la atmósfera va a ser feliz. Es una obradora de milagros que modifica a su antojo los sentimientos del protagonista y lo hace sentir libre, diferente, renovado, normal, sanado, inspirado, motivado, feliz. Es un personaje completamente diseñado para ser una antítesis de Kousei. Y hablando de antítesis, Shigatsu wa Kimi no Uso es una serie que fácilmente podría construirse a base de sus escenas y de su música, y al ser tan maravilloso el ambiente que se construye en el anime, resulta difícil asimilar lo diferente que es el manga, siendo que es la obra original. En el manga todo es más callado, apagado, siniestro, reverente, y no únicamente porque sea mudo y en blanco y negro, sino porque aquí la atmósfera parece depender de la psique de Kousei para construirse. Pienso que esto se debe a la magia que transmite al venir directamente de la mano de su autor y que en realidad esos son los sentimientos que él sentía al dibujar. Y por mucho que haya alabado la atmósfera del anime y lo bien adaptado que está el personaje Kaori, por preferente que pueda ser ver la serie para disfrutar de las presentaciones con sonido, he de decir que recomiendo más el manga, por diferentes razones. Es la obra original, transmite una atmósfera única, Kaori ahí no explota. Pero la mayor de todas estas es que los últimos capítulos impresos secuenciales transmiten tan bien la desolación emocional de Kousei, no por sus escenas, sino por la atmósfera que cubre esas páginas. Los personajes secundarios de Shigatsu wa Kimi no Uso no son personajes mal hechos, y aunque ninguno de ellos tenga tanto aporte como Kaori en la evolución del protagonista, influyen en Kousei a su manera. Groseramente podría ponerme a decir que Tsubaki y Watari son personajes de relleno, pero personajes de relleno importantes. Colaboran para construir la atmósfera, siempre tienen algo que decir, influyen mucho en Kousei, pero al final terminan siendo solo instrumentos para que las cosas pasen y tienen un arco propio, pero es muy limitado. Watari es el cliché del chico alegre, popular, enérgico, de muchos amigos, que le gustan los deportes y que nunca deja que los demás vean su tristeza. Y Tsubaki, Tsubaki es el cliché de la amiga de la infancia. Parece más la protagonista de un shoujo que otra cosa y a veces me preguntaba qué hacía ahí. Y reitero, no es un mal personaje, tiene aportes en Kousei, pero conforme va avanzando la serie resulta tan molesto ver que Tsubaki sufre, y que Tsubaki sufre, y que Tsubaki sufre, y Tsubaki vuelve a sufrir. Watari y Tsubaki cumplen en Kousei el propósito que Laura cumple en James Sunderland en Silent Hill 2. Simbolizar la esperanza del protagonista y acompañarlo en puntos críticos de la historia. Aparte de ellos están Pamela Juanjo y Vegeta Super Saiyajin 2, mejor conocidos como Amy y Takeshi. Ambos son viejos rivales de Kousei y su existencia, aparte de servir para decorar wallpapers nostálgicos, cumple algunos propósitos interesantes y deconstruyen el personaje de Kousei. Ambos nos permiten ver otras facetas de él y enfocan su identidad como pianista desde otras perspectivas. Amy es una chica prodigiosa que en su niñez se debatía entre cuál de los numerosos caminos a seguir escogería. Al final se convirtió en una pianista inspirándose en Kousei. Takeshi tiene un pasado similar, pero su rivalidad con Kousei lo llevó a la obsesión. Es un personaje que acepta que nunca estará al nivel de su héroe, pero que reflexiona en cómo ha progresado a pesar de que la distancia con Kousei nunca minore, que le agradece por llevarlo a ver las cosas de otra perspectiva y que admite que no siempre va a estar ahí para inspirarlo y que debe ser independiente. Amy simboliza enojo y tristeza y Takeshi admiración y aceptación. Shigatsu wa Kimi no Uso trata ante todo de Kousei. Nos cuenta el pasado de su protagonista, su situación actual, sus complejos y cada secundario que introduce ayuda de una u otra manera a deconstruir ese personaje.
Su atmósfera desde un primer momento demuestra rasgos únicos, los clichés que implementan no son fastidiosos, por predecible que pueda ser no resulta aburrida, sus personajes no son malos. La serie desde un primer momento va envolviendo al espectador utilizando pequeños detalles. Todo está enfocado a convertirla en una serie con espíritu. Tiene muchos momentos lacrimógenos, agridulces y preciosos, escenas que destacan no solo por lo que muestran, sino por lo que representan y transmiten. Shiozo Akimi no Uso a veces toca los temas de la amistad, el romance y las relaciones familiares, pero su fuerte no está en ninguno de esos temas, sino que el mayor enfoque está en la relación de un músico con sus interpretaciones. Los concursos musicales que nos muestra están plagados de detalles. La libertad antes de entrar al salón, el aura de tensión que hay en los vestidores, el desasosiego producido de escuchar a otros músicos y pensar que no se podrá tocar tan bien como ellos, la depresión antes de ponerse de pie, la increíble fuerza de voluntad que se necesita para vencer el miedo de estar en el escenario, los comentarios mentales que el público y los críticos hacen durante la presentación, el monólogo que el músico tiene dentro de sí mientras toca acerca de los sentimientos que quiere expresar a la gente, la atmósfera que llena el salón simbolizando el alma del músico, la sensación de liberación y victoria que le siguen a la nota final y que acompañan al intérprete al inclinarse como agradecimiento a su público por escucharlo, mientras se dice a sí mismo, hice lo mejor que pude. De eso se trata Shigazu Akimi no Uso, de la relación de Kousei con ese escenario y de las muchas experiencias y personas que han influido en él a lo largo de los años como resultado de perseverar como pianista. Su primera mitad no pudo haber acabado mejor, con un Kousei desesperado, lleno de complejos, quebrantado en cuerpo y alma, aquejado por el fantasma de su madre, llenándose de determinación para cumplir una promesa moral con sus amigos de tocar el piano otra vez, pero al mismo tiempo desgarrado por dentro e incapaz de triunfar sobre su propio infierno psicológico, ahogándose con preguntas del tipo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ser capaz de hacer esto? ¿Cómo voy a tocar sintiéndome así? ¿Cómo puedo recuperar este don? A todo esto consigue darle una respuesta, una conclusión que comparte con la persona que le permitió alcanzarla, unas palabras expresadas con el piano, un mensaje privado y secreto con mucha potencia y que está diciendo con una voz apacible y delicada, al mismo tiempo que fuerte y poderosa: te quiero, voy a tocar por ti, te tengo a ti y eso me basta. Ojalá pudiéramos alabar de la misma manera su segunda mitad, pero no todo podía ser perfecto, ¿o sí? A pesar del desagrado que pueda manifestar por esta segunda parte, ninguno es un capítulo malo. Los capítulos 12 y 13 se enfocan en terminar con el trauma de Kousei con su madre por medio de una interpretación en la que de seguro disfrutó de mostrar lo genial que es. En esos capítulos también se hace más evidente la poca disposición que Arakawa Naoshi tenía de evitar spoilear el final de su manga por medio de su falta de discreción, pero bueno, no criticaré eso, en caso de que haya alguien que no haya visto esa serie aún. Parece también que Naoshi pensó que en total Tsubaki no había tenido suficientes páginas en escena y plasmó en el papel varias situaciones que no podrían estar más sacadas de un shoujo únicamente para acercarla a Kousei. Reitero, no son capítulos malos. Cada momento está muy bien construido y mentiría si dijera que no disfruté viéndolos, pero no es algo que contribuya al tema principal de la serie. A Seto Hiroko y a la futura Loli que la persigue también podemos ponerla en la sección de personajes de relleno importantes, o secundarios no tan necesarios, dicho en otras palabras. Se encarga de entrenar a Kousei, tiene unas cuantas citas muy buenas para animar a pianistas deprimidos, tiene una participación importante en el capítulo 13 y además forma parte del pasado de Kousei y de su madre, las cuales terminan siendo razones más que suficientes para justificar su presencia, pero visto en un panorama general tampoco es que sea un personaje muy importante. Un personaje que se introduce en esta segunda mitad es Aisa Nagi. ¡Asaltacunas! ¡No te conformas con quitarle a ese niño la victoria! ¡También le quitas la nota! Nagi, además de formar parte del grupo de mujeres enamoradas de Kousei, es un personaje por medio del cual Naoshi deconstruye otro aspecto de Kousei que todavía no se había visto del todo bien. Es una pianista principiante, pero con talento. Es una representación de Kousei de cuando empezaba a tocar el piano, pero por medio de ella se observan los inicios de un intérprete desde una perspectiva positiva y observando el lado bueno que tiene ser un músico. Hay por ahí otro capítulo dedicado a Takeshi y al pasado de los rivales, y otro dedicado a que Kaori se deprima, pero viéndolo fríamente, esta segunda mitad no es nada más que un prólogo muy largo al capítulo final, ya que la última escena del capítulo 11 deja muy en claro cómo van a terminar las cosas, y vemos estos otros 11 capítulos únicamente esperando a que pasen.
Al final, no estoy seguro de cómo valorar a Shigesato no Uso. Kosei es un personaje muy bien hecho y la serie tuvo una primera mitad excelente. No es necesario que vuelva a lavar su atmósfera y tiene una música preciosa que se utiliza para momentos que le hacen honor al soundtrack. Lo vuelvo a decir, la segunda mitad no es mala y es fantástico ver cómo el aura de felicidad y pureza del principio se va apagando poco a poco, respondiendo a las circunstancias de Kaori. Me ha parecido bien que en última instancia haya evitado convertirse en una historia pretenciosa, incluyendo en su final ideas a medias de superación personal una tras otra como malas en Fairy Tail y Charlotte. Pero es que esa atmósfera de desolación es lo que da fundamento a otras historias y marcan apenas el comienzo de algo grande. Me da mal sabor de boca que haya acabado con ese ambiente en el que se siente que las cosas han quedado inconclusas cuando, irónicamente, no ha dejado ningún cabo suelto. El sentimiento que estoy tratando de escribir es muy semejante a lo que una persona sentiría si viera la trilogía del Padrino y después jugara Mafia 2. Lo que hace aún más complejas las cosas es que no encuentro otra historia con la que comparar a Shigesato no Uso. Es decir, sí, hay muchas historias por ahí como Silent Hill 2 que deconstruyen excelentemente el tema que Shigesato no Uso ni siquiera quiso empezar, pero a lo que me refiero es que no tengo otra historia con la que compararlo en el sentido de ser una historia que trate sobre las aflicciones que conlleva el hecho de ser un autor y el cómo el amor tiene un rol tan importante que jugar. Kaori es un personaje que puede simbolizar tantas cosas y hace que Shigesato no Uso sea una historia tan única y tan bonita de verse. Shigesato no Uso puede destacar por muchas cosas, pero lo más distintivo es que sea una historia sobre el amor al arte con tintes de romance. Y al menos para mí, eso es lo que la hace tan especial.